Comenzamos de inmediato revisando las novedades en el caso Monsalve, porque hubo novedades en el ámbito investigativo y también político, y estaba con nosotros Estefanía Bustamante para comentarnos de ambos. Estefanía, bienvenida. Hoy día conocimos que el ex subsecretario pidió revisar las cámaras del casco histórico de Santiago por el presunto delito de un secuestro. Bienvenida. ¿Qué tal, Mati? Muy buenas tardes. Se van conociendo más antecedentes de algo que la Fiscalía dejó sobre la mesa en esta audiencia de cautela de garantías, que es precisamente las gestiones previas que habría realizado el entonces subsecretario Manuel Monsalve antes de ser denunciado por abuso sexual por sorpresa y también violación. Gestiones previas que fue el fiscal Javier Armendáriz que por primera vez dio a conocer respecto de cómo se habrían dado instrucciones a funcionarios de la Policía de Investigaciones para acercarse al círculo de la víctima. Una noticia que lo dijo la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez. Ella desconocía y así también reveló ayer en conversación con T13 que asimismo también lo desconocía su representada, pero recordó un hecho bien relevante y que también provocó un golpe al Palacio de la Moneda, que tampoco conocía este antecedente respecto a amenazas. Incluso se hablaba de amenazas de muerte de personas desconocidas. Vamos a estar hablando de eso, pero lo decíamos, una noticia que marca y que durante esta jornada ha tenido que salir a responder distintos personeros del gobierno. El primero precisamente fue el entonces ministro de Justicia, subsecretario del Interior actualmente, que tuvo que estar en este cargo a propósito de esta crisis en la Subsecretaría del Interior. Así que los invito a que pasemos a revisar las declaraciones de Luis Cordero y también de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ambos en un tono bien parecido, haciendo una dura crítica a esta situación, pero también desmarcándose respecto de la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía. Son antecedentes que pone la abogada defensora de máxima gravedad, pero no corresponde nosotros centrarnos simplemente en opinar sobre aquello, sino que reforzar que lo importante en esto es que la justicia avance con la máxima rigurosidad. Esperamos, por lo tanto, entendiendo que esto ya no está en manos del Ejecutivo, está en manos de la justicia. Hoy día tenemos la solicitud expresa y formalizada a que la Contraloría se haga cargo de la investigación sumaria o del sumario, y además hemos solicitado por los antecedentes que se han conocido también a través de la audiencia y la gravedad de los hechos, la solicitud al Consejo de Defensa del Estado que ustedes conocieron también el día de ayer. Son las declaraciones de la abogada querellante. En sí mismos son graves. Las amenazas implícitas o explícitas constituyen además un mecanismo de amedrentamiento indebido a la víctima y por lo tanto forma parte de la investigación. Si es así, aún peor todavía, la obligación de los funcionarios públicos en situaciones que pueden afectar a una persona, como en el caso de la víctima, no es solo velar por atender oportunamente eso, sino que además denunciarlo por último por los canales anónimos que están diseñados. ¿Investigación específica? Las investigaciones se están realizando. Bueno, y ahí había un punto, porque hay investigaciones, sumarios internos que finalmente hemos sabido que derivan todos a la Contraloría, porque los sumarios internos a un subsecretario los tiene que hacer otro subsecretario y no había ninguno que estuviera dispuesto. Sí, hay dos acciones, de hecho, en ese sentido. La Contraloría ha oficiado precisamente al Gobierno, pero también a la Policía de Investigaciones. Y además, ya también se conoció el día de ayer que el Gobierno le pidió al Consejo de Defensa del Estado que evalúe querellarse, en este caso, a propósito de los últimos hechos conocidos. Ahí, de hecho, a Luis Cordero se le preguntaba, cuando él hablaba del rol de los funcionarios de la Subsecretaría del Interior, respecto a la información conocida sobre lo que debieron hacer los funcionarios en ese momento, y además respecto a parte de lo que declaró la abogada María Elena Santibáñez sobre que este hecho habría ocurrido en se habría tratado o las amenazas recibidas eran parte de un círculo íntimo, eran cercano, del círculo cercano a la denunciante, y que es bien llamativo porque ella dice, la abogada, que a raíz de lo que se expuso en la audiencia,
Ella habla finalmente con su representada, dice que no, ella no tenía idea que se estaban acercando a su departamento, que ese era el hecho inicial. Y es ahí cuando se recuerdan ella recuerda el tema de las amenazas, recuerda un grupo de personas desconocidas que fueron hasta su domicilio y que estaban haciéndose pasar por repartidores para poder conversar con ella. Y finalmente eso no ocurre, así que ahí se dan varios detalles de eso. Eran funcionarios de la PDI que van en esta categoría al edificio de ella para saber, de acuerdo a la defensa de Manuel Monsalve o de acuerdo a las versiones que habría dado él, para saber si estaba bien porque no respondía a llamados telefónicos y estaba con licencia. Esa es la versión de ese lado. Ahora, el fiscal Armendáriz también abrió una indagatoria para saber si había funcionarios de Carabineros que hubieran participado también en estas investigaciones paralelas. Sí, ofició a Carabineros para saber si es que hay funcionarios policiales. Lo dijo hoy día la ministra del Interior. Hasta ahora se trata de rumores de que ellos, al interior del ministerio, han estado tratando de comprobar por distintos canales. Dicen que hasta ahora está descartado, pero por cierto está este oficio del fiscal Javier Armendáriz. Ahora nosotros durante esta jornada tratamos de conversar con los abogados. Tenemos precisamente el comunicado que emitieron los abogados de Manuel Monsalve, que no estuvieron dispuestos a dar una declaración grabada, por ejemplo. Ahí vamos a pasar a revisar precisamente una gráfica con la información entregada por los abogados de Manuel Monsalve respecto de lo ocurrido. Parte, y ahí hay un extracto, pero parte diciendo este comunicado: la versión de nuestro representado respecto de los hechos que motivaron su renuncia al gobierno será en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público y en ejercicio de su derecho a defensa. Por ahora, y a propósito de los dichos de la abogada de la denunciante, en los que señala lo que podría darse a entender como la vinculación entre nuestro representado o personas vinculadas a él con una supuesta amenaza, descartamos de forma categórica y absoluta cualquier tipo de amenaza directa o indirecta realizada por nuestro representado en contra de la denunciante o de cualquier persona. Esperamos que, de ser efectivos los hechos señalados por la abogada Santibáñez, los denuncie formalmente y sean investigados, esclarecidos y sancionados. Así termina este comunicado que se emitió durante esta jornada a raíz de estas acusaciones y estas revelaciones, por cierto, que hace la abogada María Elena Santibáñez. Hay otro punto también que vamos a conversar y tiene que ver con el llamado a retiro a la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches, tras una reunión en el Palacio de la Moneda, donde el director de la PDI le comunica a la ministra Carolina Toá y también al subsecretario del Interior respecto de la decisión tomada sobre la jefa de inteligencia tras los hechos conocidos en torno a Manuel Monsalve. ¿Por qué se los contamos a la vuelta? Vamos a pasar a revisar precisamente las declaraciones de Luis Cordero respecto de los detalles de este punto. Las razones son los antecedentes adicionales que se han conocido estos últimos días y especialmente aquellos que se exhibieron por parte del Ministerio Público en la audiencia de garantías, porque de ellos revelan un ejercicio imprudente de algunas atribuciones de la ley de inteligencia. El señor Monsalve habría citado a su oficina a la ex jefa de inteligencia con la finalidad de plantear una situación que lo afectaba a él con riesgo de autoridad. Y en función de eso, la ex jefa de inteligencia habría actuado. A juicio del director Serna, dado los antecedentes nuevos que se han conocido, esas atribuciones fueron ejercidas de modo imprudente. Bueno, ha salido bastante golpeada la PDI, salió la jefa de inteligencia el día de ayer, muy tarde, a eso de las 9:50 de la tarde, salió el comunicado que se le desvinculaba. Absolutamente, fue una palabra bien categórica, la que anunciaba que salía de la institución. Eso en el plano investigativo. Vamos a ir conociendo sin duda avances en esta investigación. También se esperaba que las formalizaciones fueran lo más pronto posible. Eso uno nunca sabe cuándo es lo más pronto posible, pero de acuerdo a que las diligencias van avanzando, pudiéramos esperar una formalización. No sabemos esos plazos, la próxima semana es una semana de 3 días, así que también eso puede determinar algo. Pero en el aspecto político, sí que la cosa va avanzando con celeridad, sobre todo las peticiones de renuncia, de salida y los respaldos que se van dando. Y hablo de la ministra del Interior, Carolina Toá, que ha sido cuestionada por la oposición, en un principio también por algunas voces del Frente Amplio, sobre todo al interior del gabinete. ¿Qué pasó con ella? Se ha mirado la figura de la ministra del Interior no solamente por
lo que han dicho, no se trata de contradicciones, dicen en La Moneda, respecto a la versión que se tiene sobre cuánto supo el Palacio de Gobierno respecto a la situación de Manuel Monsalve, pero incluso con el tema de la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, revisábamos hoy día las declaraciones en la semana sobre ese punto. La propia ministra del Interior dijo que si aquí alguien tenía que responder sobre esta solicitud de inteligencia de la Policía de Investigaciones, tenía que ser el entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve, ahora ex autoridad, y se le entregaba respaldo a la jefa de inteligencia, algo que fue acabándose durante la semana y a las últimas horas de ayer, en una reunión a las 8:30 de la tarde, donde el director de la Policía de Investigaciones fue hasta el Palacio de la Moneda a comunicar las razones por las cuales decide llamar a retiro a la jefa de inteligencia policial. Una decisión que hoy día tuvieron que salir a explicar las autoridades de gobierno, entre ellas la ministra del Interior, y tú lo mencionabas, Matilde, entre varias críticas incluso de su propio sector. Lo decía ayer, por ejemplo, y también en las últimas horas, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que quizás era necesario un ajuste en los equipos. Lo mismo han dicho, por cierto, desde la oposición, pero bien importante, que dentro de sus propias filas hay quienes piensan que el presidente de la República tiene que hacer un cambio en la gestión. Sabemos que precisamente en la oposición se ha apuntado bastante contra el equipo de seguridad, incluso antes de conocerse la situación de Manuel Monsalve. ¿Qué es lo que respondió la ministra del Interior? Escuchemos. Primero, quiero decir, yo estoy aquí firmemente a cargo de tareas, comprometida con sacar adelante esas tareas, y en el momento que hemos vivido después de lo que ha sucedido con el ex subsecretario, con mayor razón, concentrada en sacar adelante esas tareas. Ejerzo mi cargo para cuidar a las personas, no para andarme cuidando yo misma. Esa no es mi labor. Bien, ella firme, ¿no?, en mantenerse en su cargo, dijo que aquí hay una labor por la seguridad pública. Hay que ver finalmente cuánto presionan desde los distintos sectores políticos al presidente de la República, pero cuando hacemos también una revisión respecto a los ajustes ministeriales pasados, siempre se hacían en medio de crisis, así que hay que ver lo que puede ocurrir. Lo conversaban con Ivo también en las jornadas previas, que probablemente es esta una de las crisis más graves que ha tenido que enfrentar el Palacio de Gobierno. Sin duda, y de todas maneras el ajuste de gabinete se tiene que dar antes del 16 de noviembre, porque el 16 de noviembre de 2025 son las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Por lo tanto, todos quienes deseen postularse deben dejar sus cargos un año antes al menos. Por lo tanto, el 16 de noviembre de 2025 tenemos elecciones, antes del 16 de noviembre de 2024 debiera producirse ese cambio. Hay que ver qué ocurre con eso en el ámbito político y también en el ámbito judicial, donde muchos se preguntan también qué es lo que falta, por ejemplo, para una formalización. Lo decía el fiscal Javier Armendáriz, acá quienes llevan la investigación somos nosotros, esa decisión la toma la Fiscalía. Solo para agregar, conversábamos con algunos abogados durante esta jornada, nos comentaban que incluso hay una norma especial en casos de delitos sexuales donde se podría solicitar alguna medida cautelar como prohibición de acercarse a la víctima, esto antes incluso de una formalización, así que probablemente en los próximos días podríamos ver algún movimiento en ese sentido. Bien, muchísimas gracias, Estefanía Bustamante, con toda esta información. Seguramente vamos a seguir hablando de aquí.